Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Muy buenos días. Quiero pedirle excusa al invitado Joaquín Pérez, porque realmente la asistencia aquí generalmente es entre 25 y 30 personas, pero como todos somos quinceañeros, algunos quinceañeros yo creo que le han agarrado un poco de miedo al frío. Bueno, así que esta es la peña número 284. Les doy un cordial saludo en nombre de la Fundación Padre Félix Varela, y la invocación en el día de hoy la hace Francisco Müller. Vamos a darle gracias al Señor por estos alimentos que vamos a recibir, que los bendiga y aquellos que los han preparado, que la energía que con estos alimentos obtenemos, hagamos siempre su santa voluntad. Amén. Amén. Okay. Brevemente, todos conocemos el formato de las peñas y Joaquín ya ha venido por aquí. El expositor desarrolla un tema durante un tiempo de aproximadamente 20 minutos, puede ser un poquito más, un poquito menos. Después que él termina, se hace un breve receso para darle oportunidad a que pueda desayunar, y generalmente el buen amigo Pedro Ladislao Guerra hace algunos anuncios. El tema de hoy es bien interesante y de muchísima actualidad. Es la situación política actual en América Latina. El expositor es el ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez. Nació en La Habana, Cuba, estudió en Belén, se graduó de la Universidad de La Habana de ingeniero agrónomo. Fue uno de los cubanos que prematuramente, cuando Mikoyan visitó La Habana, fue al Parque Central a llevarle una ofrenda floral a José Martí. Con eso quiero decirle, porque la gran mayoría de los asistentes ahí se caracterizaron por siempre luchar contra la tiranía de Fidel Castro, y prematuramente tenían los ojos bien abiertos. Por esa razón me imagino que Joaquín tuvo que irse exilado a Venezuela. Joaquín en Venezuela llegó a los más altos cargos que una persona no nacida en ese país puede obtener, porque lamentablemente, y no es un fenómeno solo de Venezuela, es de muchos países de América Latina. Hasta la iglesia lo tiene. Para llegar a obispo hay que ser venezolano por nacimiento, cosa que a mí me parece absurda completamente. Bueno, en Venezuela, si tú no eras venezolano por nacimiento, no podías ser ni diputado al Congreso, ni senador, ni mucho menos presidente, ni vicepresidente, ni ministro, ni nada, ¿no? El más alto cargo que se podía llegar por una persona no nacida en Venezuela, pero que vivió muchísimo y más años vivió en Venezuela que en Cuba, era el de viceministro. Joaquín fue viceministro de Información y Turismo en Venezuela. Fue además el presidente de la Federación Nacional de Agricultores de todo el país y presidente de un organismo autónomo sumamente importante, porque a diferencia de Cuba, en Venezuela existían varios centrales o ingenios, como decimos los cubanos, azucareros. En Venezuela son centrales que eran propiedad del Estado.
y ese organismo se llamaba Senazúcar. Y Joaquín lo presidió por varios años, creo que cuando el gobierno de Luis Herrera. Adicionalmente, pues, tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y es un muy conocido asesor de campañas políticas en Estados Unidos, América Latina. Frecuentemente lo vemos en la televisión y para nosotros es un placer tenerlo en el día de hoy. Y sin más los dejo con Joaquín. Yo agradezco mucho a Saldívar, agradezco a La Peña. Está encendido, no sé. Ya lo había apagado. Que me den esta oportunidad. Recuerdo que una vez vine a hablar de una encuesta que habíamos hecho en Cuba, sin permiso del gobierno. Cuando la gente de Univisión le comunicaron al gobierno cubano que iban a publicar la encuesta, el funcionario le dijo, pero eso es un acto de espionaje. Y habíamos hecho 1.200 encuestas en todo el país sin que ellos se enteraran. Pero bueno, esas son las cosas que le dan a uno alegría, que todavía a esta altura podamos hacerles cosas más. Hablar de América Latina tenemos que comenzar un poco antes, explicarnos un poco qué somos. Y somos gente complicada. Por ejemplo, para dar algunas anécdotas, ¿no? La única invasión por tierra que ha sufrido los Estados Unidos ha sido desde México, la columna de Pancho Villa, que fue a cobrarse una cuenta que no le habían pagado. Y llegó hasta la ciudad de Columbus, en Texas, y tomaron el banco de Columbus porque presumía a Pancho Villa que ahí tenía el dinero, el señor que se lo había prestado. No pudo abrir la caja fuerte y se tuvo que regresar a México. Después Estados Unidos mandó una columna comandada por Pershing, nada menos, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, donde estaban Eisenhower y Patton, y estuvieron un año en México y no lograron conseguir a Pancho Villa. Entonces, eso le da a ustedes cierta idea de quiénes somos. Pancho Villa se casó entre 7 y 75 veces, no se sabe bien, pero nunca se divorció porque respetaba mucho la institución del matrimonio. En Brasil hubo una guerra en la parte norte de Brasil que fue motivo del libro de Vargas Llosa, ¿no? Donde el ejército brasileño fue derrotado 2 veces y la razón de la guerra fue que se quería imponer el sistema métrico decimal y el censo. Y la gente se opuso de tal manera que combatieron contra el gobierno brasileño y derrotaron 2 veces al ejército. Y algo que citó García Márquez en el discurso cuando fue a recibir el Premio Nobel de Literatura, que en Honduras hicieron una comisión para encargar en Francia una estatua de Morazán, el héroe hondureño de la independencia. Se fue la comisión, se gastaron el dinero y entonces cuando tenían que regresar fueron a una casa de antigüedades y tal y negociaron por el dinero que le quedaba una estatua del mariscal Ney a caballo. Se la llevaron a Honduras y es la estatua que está en la plaza principal de Tegucigalpa como representando a Morazán. Decimos nosotros, bueno, esa es la culpa de los españoles que fueron los que nos colonizaron. Y yo digo, miren, el recontratatarabuelo mío fue uno de los fundadores de La Habana. Y otro recontratatarabuelo mío fueron fundadores de ciudades venezolanas como Carora y el Tocuyo. Puedo decir yo que son los españoles los culpables de que lo que nos pasa, o es mi recontratatarabuelo, o mi tatarabuelo, o mi abuelo, o yo, culpable de lo que nos está pasando. En los años 50, donde estaba la Guerra Fría en plena efervescencia, lo que se puso de moda en América Latina fueron las dictaduras. Y teníamos, fíjense, en Cuba, en Haití, en Santo Domingo,
en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Paraguay, en Chile, en Argentina, en Uruguay, Venezuela, Brasil, Bolivia y México, porque México era una dictadura de partido, teníamos dictaduras, estaban de moda las dictaduras. En ese momento surge la Revolución Cubana y se empieza a meter un elemento distinto a aquel patrón de pocas democracias, muchas dictaduras, y surgen los movimientos guerrilleros. Entonces tenemos movimientos guerrilleros en Cuba, en Bolivia un poco después, en Argentina, en Perú, en Colombia y en Centroamérica. Entonces vivimos como en olas, ¿no? Que nos vienen primero ciertas revoluciones que logran llegar al poder, las revoluciones independentistas, después democracias sustituidas por dictaduras apoyadas por algunos de los poderes mundiales para que estuvieran tranquilos esos tipos alzados, etc. Entonces después, como una reacción, vienen una cantidad de movimientos guerrilleros que son a su vez sustituidos por dictaduras en muchos lugares, ¿no? Esas dictaduras son sustituidas por democracias y las democracias logran derrotar a las guerrillas en Venezuela, en Argentina, en Chile. Posteriormente se acorrala a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana quedó como una cosa rara en América Latina, un continente donde muchas democracias estaban funcionando, y veían en Fidel Castro, para mi asombro, una cosa rara que era bueno conocer, que era bueno ver. Me acuerdo que una vez Caldera me estuvo tratando de convencer a mí lo simpático que era Fidel Castro. Fidel lo había invitado a comer arroz con pollo en una parte de la Ciénaga de Zapata y tal. Yo le dije, mire, presidente, a mí no me tiene que hablar de Fidel Castro, yo sé quién es Fidel Castro, y porque le hago un arroz con pollo a usted no me va a caer mejor, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí. En los años 90, cuando ya Castro estaba esquinado y era una figura folclórica, viene lo que Carlos Sánchez Berzaín catalogó como las dictaduras electoralistas. Y eso es un término bien interesante, pues son regímenes que llegan al poder a través de las elecciones para constituirse en dictaduras que se mantienen a través de elecciones. Vemos el chavismo en Venezuela. El chavismo en Venezuela salva al sistema cubano, que toma un nuevo aliento y empieza a enriquecer esas dictaduras con todo el conocimiento del Stasi y todo el conocimiento del control de la población. Esto se perfecciona con la técnica priista de manejo de las elecciones. Y esto es bien interesante porque a mí me ha tocado hacer elecciones en México y lo he visto muy de cerca, y me ha tocado hacer elecciones en Venezuela y lo he visto muy de cerca. Cómo a través de internet y a través de una serie de mecanismos lograban alterar el resultado electoral. Eso que después los rusos han hecho en Bielorrusia y en un montón de lugares, sobre todo en los países nórdicos, intervinieron en Cataluña, etc. Eso surgió en México desde hace ya mucho tiempo con el PRI adelante. Pero esto, cuando los chavistas van a México a comprar las máquinas de control electoral, se alimentan con el conocimiento que tenían los priistas de esas técnicas de modificación de las elecciones. Que quiero recordarle a ustedes que Fidel no estaba nada de acuerdo con ese tipo de elecciones. Se lo dijo a la gente de Nicaragua: no se pongan a hacer elecciones, que eso es malo. O sea, ellos todavía no habían entrado en esa onda. Después entraron y después empezaron a ayudar a todos estos países como Bolivia, como Argentina, como Paraguay al principio, como quiso hacer Honduras y no puso, como Ecuador con Correa,
empezaron a practicar este sistema de mantenerse en el poder a través de elecciones falsificadas. Y les voy a explicar muy rápidamente cómo era el sistema para que lo entiendan. En los lugares más aislados, ellos buscaban las urnas electorales donde podían alterar 2 o 3 voticos por internet. Y con esa suma hacía la diferencia que les hacía falta, porque ellos tenían en cuenta de lo que estaba pasando. Si no conseguían por vía electrónica, lo conseguían a base de billetes, o lo conseguían, como me enteré yo en Durango, porque estaba haciendo una campaña en Durango, que llegaron los narcos aliados al PRI en ese momento y le pusieron una AK-47 en la cabeza al presidente de la mesa y le dijeron cuál es el resultado. No, el PRI perdió por 100 votos. No, estás equivocado, lee bien, el PRI ganó por 300 votos. Y el jefe de la mesa dijo lo que usted diga, de verdad, es cierto, ganar por 300 votos. Entonces alteraban un poco esos lugares que quedaban lejos del lugar donde se revisaban. Mire, cuando la elección de Capriles contra Maduro, ¿okay?, el 60% de las mesas electorales estaban descuidadas. La oposición no pudo tener testigos en el 60% de las mesas. En ese 60% de las mesas, los chavistas hacían lo que les daba la gana e hicieron la trampa y lograron poner a Maduro como ganador. Entonces, esta dictadura electoralista ha ido evolucionando. En algunos lugares fue una dictadura férrea, como ha sido en Venezuela, como empezó a ser en Bolivia, como es en Nicaragua, y en otros lugares fue una dictadura más suave, como ha sido en Ecuador y como ha sido en la misma Argentina. O sea, llegaban al poder, se mantenían en el poder, pero no lograban controlar como en esos países. Entonces cometían errores, ¿no? Como por ejemplo Correa. Correa le pasa la presidencia y Lenin dijo, bueno, yo soy el presidente, adiós Correa. Y empezó a hacer lo que le daba la gana y ahí se acabó el problema del correísmo, el chavismo en Ecuador. Y eso fue evolucionando favorablemente. Como posiblemente pase en Argentina. Porque el Fernández que ganó ha sido un enemigo declarado de la esposa de Kirchner. Claro. Si nos vamos unos años atrás, vemos cómo hubo un enfrentamiento muy grande entre él y Cristina. Y eso se va a repetir, con la diferencia que antes ella era la presidenta y ahora él es el presidente. Y lo vamos a ver ahí. En Nicaragua vino la exclusión del poder de Ortega y después, por imbecilidad del mismo sistema democrático y la oposición, volvió al poder. Y ahora sí con el dinero que Venezuela les mandó y con el sistema que Cuba les perfeccionó de represión, pues es difícil que pase. Pero, como somos los latinoamericanos, ya lo vimos con los ejemplos que yo di, posiblemente en algún momento dado pase lo que pasó en Bolivia, que la gente se molestó porque Evo quiso reelegirse y después de reelegirse quiso hacer trampa y entonces se lanzaron a la calle con una posición que yo creo que es correcta y que la oposición venezolana no tuvo en el momento crucial, que fue decir, yo no acepto otra cosa sino que tú te vayas del poder. En Venezuela se dijo, bueno, entonces ahora vamos a recurrir y vamos a investigar porque aquí ha habido un fraude y vamos a... No, aquí hubo el fraude y aquí la única solución es que se vaya Evo. Entonces la OEA dijo, hay que repetir elecciones y Evo enseguida dijo, vamos a repetir las elecciones y la oposición dijo, no, que se vaya Evo. La policía no quiso reprimir, los soldados fueron ordenados a atacar a la policía y los soldados dijeron que no. Y ahí se acabó Evo Morales, como pasaría con Maduro si el ejército dice
no vamos a intervenir. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de permanencia en el gobierno de esta gente? Llegan con banderas demagógicas que saben que no van a cumplir, o sea, con facilidades para los más pobres, con el seguro médico de gratis, con todas esas cosas. Después empiezan a controlar los medios despiadadamente, pero lo hacen de una manera más inteligente que como lo hizo Fidel Castro. Fidel Castro llegó y ocupó los periódicos y ya está. Esta gente o los ocupa o los compra, y no los compra como gobierno, los compra como aliados del gobierno, que a su vez son los dueños de esos periódicos, como pasó con Globovisión y como pasó con el Universal, y entonces se convierten en medios de comunicación en manos de gente privada que apoya al gobierno. Después viene el control de la economía, brutal, y eso lo sabemos en Cuba, cómo controlan el hambre, y a través del hambre manejan a la gente. Yo estaba hablando con algunos venezolanos estos días, bueno, van a ir a la manifestación. No he tenido tiempo de organizar. ¿Y por qué? Pues estoy buscando comida. No tengo comida y tengo que salir a buscarla y no puedo organizar. Que eso ha sido otra de las fallas. Que en vez de organizarse para la movilización, fíjense, yo fui secretario de organización de COPEI. En el momento en que COPEI ganó la mitad de las gobernaciones de Venezuela, nosotros teníamos una organización del 1 por 10. O sea, por cada 10 votantes nuestros teníamos un responsable, y eso era una cadena que llegaba hasta mí. Yo tenía representantes por estado y representantes por grupos de estado y tal. Y era la única manera de hacer que la gente se movilizara a votar. Que a la gente no le gusta, prefiere ver un juego de fútbol, un juego de béisbol el día de la elección y no estar en eso. Si uno no tiene gente que haga movilizar, no se moviliza. Y los estudios nos dicen que el grupo absentista, el grupo que no va a votar, hubiera votado exactamente igual que el grupo que votó. O sea que si nosotros sacamos el 23% de los votos, el 23% de los que no votan hubieran votado por nosotros. Y la única manera de lograr ese 23% adicional es con una estructura que permita movilizar. Y eso nunca lo quisieron hacer en Venezuela. Yo fui a ayudar a Capriles en una de las elecciones, preferían irse a Puerto Cabello, entonces llegaban 20.000 personas y lo aplaudían, y hay que verle la cara a 20.000 personas. Yo no sé si ustedes han estado en Venezuela, pero la gente dice, no, millones. Miren, desde Caracas hasta el aeropuerto de Maiquetía, aquellos que han estado en Venezuela, los 4 carriles llenos de gente, con 3 personas por metro cuadrado, hacen una movilización de 250.000 personas. O sea, lo más que se movilizan son 20, 30.000. Entonces se ilusionan, dice qué maravilla, mira la cantidad de gente. Para empezar, que esas son gente que ya votan por él. O sea, no están convenciendo a nadie, no están obligando a nadie nuevo. Bueno, eso ha sido uno de los fallos, no estructurar bien la cuestión de movilización, que parece que en Bolivia sí lo hicieron. En Bolivia se dedicaron todo este tiempo a ir estructurando a través de cabildos grupos que en un momento dado se movilizaron. Después la manipulación electoral, como les expliqué, la alianza con los narcos que surge en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, ¿qué es lo que dicen los vietnamitas? Vamos a envenenar al pueblo americano, a los jóvenes americanos, con la heroína y con todas las drogas estas. Entonces, uno de los graves problemas que se ve con la caída de Evo Morales en Bolivia es que se pierden las 80.000 hectáreas donde se sembraba coca, que alimentaban el flujo de drogas desde Venezuela, desde México, desde Nicaragua a los Estados Unidos. Porque no va a haber abastecimiento, a menos que el nuevo gobierno decida seguir siendo cocalero, ¿no? Pero si no lo hace, va a haber un problema muy grave allí. Y después, la permanencia en el poder a base del terror. Por ejemplo, los colectivos. Colectivos que son malandros pagados. Los malandros que se les dan armas, que se les dan prebenda, que se les dan licencia para matar y que ellos reprimen.
Después, la represión en la calle es muy dura. A mí me contaban ahora que en Venezuela desde hace 5 o 6 días para la manifestación de hoy hay marchas de soldados, hay caravanas de tanques, etcétera, cruzando las ciudades más importantes como una manera de aterrorizar. Y después, la cárcel y las torturas. Torturas hasta matar a la gente. Y la gente se asusta. Nadie tiene la condición de héroe permanente. Hay gente que eso les da miedo y no salen. Entonces yo diría que en este momento nosotros tenemos que contemplar que hay un enfrentamiento entre un bloque que está auspiciado y alimentado por Rusia, por Irán, por los narcos locales, por las guerrillas, por Cuba, versus el resto de las pocas democracias que van quedando en América Latina, como es Colombia, y democracias débiles, porque están siendo atacadas internamente. O sea, la FARC es un organismo que todavía tiene guerrilla, que tiene mucho dinero con el control del narcotráfico y que está libremente transitando por Colombia. En Ecuador eso ha sido un lío espantoso, ¿no? La cuestión de la presidencia. En Perú sucesivamente metieron preso a 2 o 3 presidentes y este otro dijo que iba a renunciar para ir a elecciones, pero entonces no pudo. Después, la información que yo tengo de Chile, fíjate que interesante, es que parece que América Latina lo que está buscando es cambio. Entonces vimos en Argentina que cambió el kirchnerismo y ahora volvió a cambiar. Vimos en Ecuador el post-correísmo, ¿no? Y la gente cambió y empezaron ahora a evolucionar en contra de Correa, y Correa tiene, ¿cómo se llama?, pleitos legales y lo van a meter preso y tal. En Colombia, que lograron sacar a Santos del poder con un candidato mucho más radical, pero ahora empieza la cuestión de la guerrilla en la sociedad, presionando, buscando ese cambio. En Centroamérica, las manifestaciones que han llegado a la frontera, que llegaban, porque ahora con México no las dejan llegar, que llegaban a la frontera, eran fundamentalmente manifestaciones organizadas localmente para atacar al gobierno local. O sea, las que llegaron de Honduras, por ejemplo, fueron hechas por Zelaya, financiadas por Zelaya, para ir debilitando el gobierno hondureño actual. Entonces hay que ver esa dinámica. No era gente que salía, vamos a Estados Unidos, no. Era gente financiada para decir, la economía en Honduras es una porquería, mira todo el mundo cómo se tiene que ir de aquí, ¿no? Entonces yo diría, para terminar esta intervención y poder después ir a las preguntas, que tenemos que ver con mucho interés lo que va a pasar en México. O sea, en México yo estuve muy cerca de esa elección porque tuve que hacer grupos focales para Univisión y para Televisa, y los hacíamos toda la semana. Y lo hacíamos en 4 ciudades mexicanas y sabíamos muy bien lo que estaba pasando. Fue un candidato que por tercera vez se presentaba después de acusar que le habían hecho trampa 2 veces. Un tipo ya mayor, y la gente le tenía lástima, era impresionante. Uno veía los focus group que decían, ay, el pobre viejo, vamos a dejar que gane ya, porque esto es un lío y tal. Pero a su vez, los otros candidatos eran sumamente malos. El candidato del PAN, del Partido Acción Nacional, por ejemplo, hizo una campaña de ataques, lo cual debilita su imagen. Cuando un candidato ataca, los negativos le suben, ¿no? Tiene que ser otro el que ataque, tiene que ser el ataque desde otro frente, no puede ser el candidato. Entonces él tenía ya negativos altos y empezó a atacar. ¿Pero a quién atacaba? Al PRI. ¿Y a quién atacaba el PRI? Al PAN. Y dejaban tranquilo a López Obrador. Entonces, eso trajo como consecuencia. Después el PRI pone un candidato que no es priista,
un candidato que había sido ministro con Calderón del PAN y que había sido ministro con Peña Nieto, que estaba tremendamente acusado de corrupción y con una imagen sumamente mala. Entonces, la situación de México es un presidente popular que ya comenzó el declive. Yo les voy a pasar después a ustedes para que vean una gráfica que traje de hace un mes de Mitofsky, que es una encuestadora muy importante de México, donde López Obrador en este momento está en su imagen más débil. Eso no quiere decir que tenga una imagen mala, no. La imagen es buena, pero ¿qué? Disculpe, ¿le gusta igual con papel? Sí, mejor todo. La imagen de él está descendiendo. ¿Por qué está descendiendo? Posiblemente por la cuestión del hijo del Chapo, que lo agarraron y entonces los narcos empezaron los narcos hacen eso siempre. Cuando agarran a un capo, ellos empiezan a quemar camiones, a hacer barricadas, a molestarlo. Y parece que el gobierno no quiso actuar en contra de estos narcos y soltó al hijo del Chapo. Eso le ha pegado muy duro a López Obrador. Pero López Obrador no tiene un partido. El partido de López Obrador, Morena, ha crecido en base a los priistas. Los priistas, avergonzados por su partido corrupto, se han ido a uno que tenía imagen de tipo que no era corrupto. Entonces, esos vuelven. Esos están ahí momentáneamente, pero si López Obrador ya no puede ser candidato presidencial, se van a devolver. Entonces yo diría que hay que ver mucho lo de México. Si en las elecciones del 2021 el PAN logra recuperar la mitad o la mayoría en el Congreso, México va por buen camino. Si no, México va a ser un problema muy serio. Y segundo, ya para terminar, la situación de Bolivia nos puede traer dos resultados. Uno, que efectivamente logre mantenerse el régimen nuevo, vayan a una transición y pase un poco lo que pasó ¿cómo se llama? Lo que pasó en Ecuador, ¿okay? Y se vaya consolidando una democracia, ya que no es la de Evo Morales. O puede haber un regreso de Evo, como pasó en Nicaragua, como pasó en Venezuela con Chávez, que los grupos internos empiezan a crear una situación insostenible y los militares otra vez vuelven a dar el brinco y permiten que haya un gobierno más duro. En Chile, la información que yo tengo es que han sido efectivamente grupos marginales los que hicieron eso, que después fueron orientados políticamente. Pero en un comienzo, Chile ha mejorado mucho económicamente, ha creado una clase media importante, pero todavía hay grandes grupos de miseria en lo que ellos llaman las poblaciones callampas, lo que llaman los argentinos la ciudad miseria, que son los lugares marginales donde hay una gran desilusión por el sistema, ¿no? Y lo que más les molesta es que digan, no, Chile está muy bien económicamente y ellos estén muy mal económicamente. Entonces, esas explosiones que surgieron, que después fueron manejadas políticamente desde Venezuela y desde Cuba, pues tenían una justificación. Yo confío en que Chile se va a estabilizar. Y Chile tiene recursos y tiene instituciones y eso se va a pactar. Van a hablar y van a resolver el problema. Pero mucho ojo con Bolivia y mucho ojo con lo que pasa en México en el año 21. Muchísimas gracias. Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen